Muy buenos días chicos, bienvenidos a mi canal. Hoy les voy a traer un video de preguntas y respuestas donde me voy a dedicar a responderles algunas preguntitas que sé que para ustedes son bastante importantes porque me las dicen muchísimo por las redes. Para las personas que sean nuevas del canal, yo emigré a Madrid, específicamente a España, hace un poquito más de un año, en marzo del 2018, y desde ese momento he intentado compartirles por las redes, no solamente por aquí por YouTube, sino también por mi Instagram personal, que si no me siguen es Valedarias, y he tratado de relatarles cuál ha sido mi experiencia, cómo me ha ido y todas esas cosas que me ha tocado vivir al ser una emigrante de mi país, Venezuela. Entonces decidí hacerles este video. Voy a volver a repetirles, se lo he dicho en algunos otros videos, pero quiero hacerlo, quiero hacer énfasis en eso, que yo no soy un asesor migratorio. Si ustedes quieren tener una opinión basada en personas que de verdad hayan estudiado para la asesoría en el proceso de migración, vayan a una persona que esté completamente capacitada. Yo les voy a comentar únicamente sobre mi experiencia, lo que yo he vivido, lo que he podido investigar, lo que me ha tocado de cerca, pero no soy un asesor migratorio. Quiero que eso quede bastante claro antes de empezar este video. Muy bien, hice una investigación, busqué todas las preguntas que más me hacen, las tengo aquí anotaditas y vamos a ir hablando acerca de ellas, ¿ok? La primera pregunta: si mi hijo nace en España, ¿es español? En Venezuela existe la nacionalidad por nacimiento. Si tú naces en Venezuela, eres automáticamente venezolano. Eso solamente ocurre en muy pocos países. Realmente la mayoría de esos países son en la parte de América, pero en la parte de Europa esta ley no es así. Aquí en España, si tú eres venezolano, panameño, colombiano, peruano, no importa la nacionalidad, y tu hijo nace en territorio español, el niño va a tener la nacionalidad de sus padres, no del país. Entonces, si una familia de panameños vienen para acá, para España, y tienen a su hijo va a ser automáticamente panameño, no español. Entonces, tengan eso en mente porque sé que muchísimas personas piensan que si vienen y tienen a su niño aquí, su niño va a tener automáticamente la nacionalidad del país, y no es así. Si mi esposo es español, yo necesito el pasaje de ida y vuelta. Muy bien, esta es una duda que muchos de ustedes tienen. Y les voy a hablar únicamente del caso de Venezuela, que es el caso que yo realmente conozco. Si alguno tiene una información acerca de los demás países, sería importante. Si tú vas o viajas con tu esposo que tenga la nacionalidad española o tenga la nacionalidad europea, es decir, que pueda estar perfectamente legal en España, tú como cónyuge, a menos de que tengas una residencia que indique que ya tú tienes el permiso para vivir en ese país, lamentablemente la aerolínea te exige pasaje ida y vuelta. Eso es más que todo un requisito por parte de la aerolínea y no por parte del país. Vamos a hablar un poquito por qué. Según lo que estuvimos investigando, si por X o por Y España no te deja entrar al país, España te niega la entrada al país, la aerolínea tiene que hacerse responsable y te tiene que devolver al lugar de origen. Es decir, si tú te viniste con tal aerolínea, compraste tu pasaje, regresaste a España, te niega la entrada a su territorio, esa misma aerolínea con la que compraste el pasaje de ida va a tener que regresarte. Por lo tanto, las aerolíneas se cuidan muchísimo y por eso es que piden que tú tengas una residencia legal ya decretada en el momento en que te vas a montar en el avión. Por lo tanto, va a quedar estrictamente a juicio de la aerolínea. Hay veces que no te dejan ni siquiera montarte en el avión si no tienes pasaje ida y vuelta. En el caso de nosotros, cuando vieron mi pasaporte español, no hubo ningún problema, pero a mi esposo le pidieron el pasaje de ida y de vuelta porque él no tenía ni pasaporte europeo ni residencia en el momento, obviamente, que emigramos a España. Entonces, atentos con eso. ¿Qué requisito de turista debo cumplir si viajo a España acompañada de mi esposo español? Muy bien, esta pregunta me la hacen muchísimo también. Para que tú puedas entrar legalmente al territorio español, ellos te piden una serie de requisitos. Si no saben qué requisitos son, yo les tengo la imagen. Esa fue la hoja que me entregaron a mí en el consulado español en Venezuela con todos los requisitos. De todas maneras tienen que actualizar porque tienen que entender que esta hoja fue en el 2018 cuando yo me vi. Ellos piden varios requisitos para entrar a España en condición de turista. Por ejemplo,
se los leo aquí. Tienen que tener pasaporte en vigor, obviamente, tienen que tener pasaje de vuelta, el alojamiento, tienen que tener medios económicos. En este momento pedían 64,4 euros por día, ¿ok? ¿Qué pasa si tú viajas con un español que sea tu esposo en este caso o familiar directo? La misma hojita, que se las tengo en mi Instagram por si la quieren leer, les pone esa aclaratoria y les dice, se lo voy a leer: esta normativa no se aplica a los familiares en primer grado de ciudadanos de la Unión Europea, del Espacio Económico Europeo, la Confederación Suiza o el Principado de Andorra, siempre que los ciudadanos sean residentes en España o viajen con ellos. Tampoco se aplica a los ciudadanos venezolanos con residencia o permiso de estudio en vigor en los países antes señalados. Entonces, ¿qué significa eso? Significa de que si tú estás viajando con tu esposo o con tu familiar directo que es español, no hace falta que cumplas ningún requisito. No hace falta que tengas la invitación, la reserva de hotel, el dinero según los días. Lo importante es que viajes con él y de esta manera no va a ser necesario que cumplas los requisitos que le piden a los turistas. Eso sí, recuerden que sean familiares directos. No sirve que sea el novio, mi amiguita, no. Tiene que ser un familiar directo cuyo nexo esté obviamente comprobado. En el caso de un matrimonio, tienen que tener el acta de matrimonio apostillada debidamente. ¿Qué opciones me da el Estado de España para residir legal? La primera es que estés casado o tengas una unión de hecho con una persona española o del espacio de la Comunidad Europea, que sea comunitario, ¿ok? Esa es una de las opciones. La segunda opción es asilo político. Lean bien después las opciones e investiguenla. En internet sale la información de absolutamente todo, porque cada una de las opciones tiene sus particularidades. Está el arraigo social, está el arraigo laboral, tienen también la reagrupación familiar como una de las opciones, tienen visa de trabajo, visa de estudiante, y esas que les estoy nombrando son normalmente las más comunes. También hay otras formas de estar legal, pero tienen sus vertientes. Por ejemplo, si tu papá o tu mamá son españoles y tú por X o por Y no pudiste sacar tu nacionalidad, también tienes la opción de estar legalmente aquí en España, pero eso es bajo otro concepto. Pero bueno, ahí les dejo más o menos cuáles son las opciones más comunes que ofrece el Estado de España, que es arraigo social, arraigo laboral, reagrupación familiar, asilo, que tengas obviamente la unión con un comunitario europeo, visa de estudiante, visa de trabajo. Si la policía me encuentra trabajando sin documentos, puede deportarme. Yo obviamente les voy a hablar desde lo que indica la ley española. De todas maneras, voy a intentar dejarles todos esos links en donde salen las páginas con la información que pone el gobierno español a la disposición de todas las personas para que la puedan leer. Que el gobierno te encuentre a ti o que las autoridades te encuentren a ti trabajando sin un permiso legal, es decir, trabajando de forma ilegal, representa una falta que va a tener ciertas medidas. No solamente vas a estar afectado tú como tal, sino que también va a estar afectada la persona que te haya dado el trabajo. Por eso es que en España es un poquito complicado que las personas empleen a trabajadores ilegales sin papeles, porque las multas son bastante grandes, bastante amplias, y las personas se cuidan un poquito de eso. Si estás trabajando y te llegan a encontrar haciendo esta actividad laboral sin documentación, evidentemente va a tener su penalización la persona que te dio el trabajo, porque sabe muy bien de que eso está en contra de la ley, y a ti se te van a colocar tus sanciones. Tus sanciones pueden ser muchísimas, pero quiero decirles que está contemplado en la ley, eso dependerá de las autoridades si lo hacen o no lo hacen, la opción de la deportación. Muchísimas personas han dicho, no, eso es mentira, no sé qué, no sé cuánto. Como les digo, todo va a depender de cuál sea el caso en el que ustedes se encuentren, cuál sea la decisión obviamente que se tome con respecto a las autoridades, pero quiero que sepan que en la ley explícitamente está escrito de que se considera una falta estar trabajando o laborando sin documentación, y si el Estado lo amerita pueden ser deportados. Si no me creen, les voy a dejar el link para que lo puedan leer ustedes mismos. Y bueno, muchachos, esta fue una ronda rapidita de preguntas. Tengo una lista. Me encantaría que me dejaran preguntas así, que se las pueda contestar rapidito para hacer otro video de preguntas y respuestas acerca de la inmigración, de mi experiencia aquí en España, y poder ayudarlos un poquito más.
porque sé, yo he estado en ese lugar y por eso es que me gusta hablar con ustedes de mi experiencia. Sé lo que se siente, sé lo que es esa ansiedad que uno vive cuando sale de su país. También sé muy bien que uno tiene que sentarse, planificar muy bien lo que van a hacer para que puedan tener los mejores resultados. Es bastante triste que recibo muchísimos mensajes de personas que parece que amanecieron un día y tomaron la decisión de emigrar a un país que no tenían ningún tipo de conocimiento, ningún tipo de idea de a lo que se iban a enfrentar. He recibido mensajes de personas que han estado en refugios, he recibido personas que se han venido con el bebé, se han venido embarazadas, con los primos, con los niños, con las abuelas, el grupo familiar gigantesco, y no han planificado su llegada a España como tiene que ser. Cuando llegan se dan cuenta que bueno, que las cosas son un poquito distintas a lo que ellos se imaginaban y están pasando un proceso bastante complicado. Por eso es que intento hacer este tipo de videos para que puedan tener un poquito de información desde el punto de vista de una persona que emigró, que no le pagó absolutamente a nadie para hacer su proceso de migración, que todo lo investigó, que todo lo buscó, que ha hecho todos los procesos ella con su esposo, y me gustaría que bueno, pudieran ayudarse un poquito en mi experiencia y trataran de ahorrar al máximo esos momentos tan difíciles que normalmente vienen acompañados cuando no tenemos ni idea del proceso que nos vamos a enfrentar. Recuérdense que mi consejo siempre va a ser que evalúen, hagan una investigación de cuáles son los países que a ustedes les ofrece una mejor oportunidad y escojan el mejor. ¿Cuál van a escoger? Eso obviamente va a quedar en ustedes, en la decisión que tomen, pero hagan una investigación bien exhaustiva, revisen bien cada paso que tienen que hacer y de esa forma van a disminuir, como les comenté en unos videos atrás, sus factores de riesgo, sus obstáculos, y van a aumentar sus posibilidades del éxito. Traten de no venirse así a lo loco sin tener nada planificado, porque los tragos van a ser un poquito más amargos y va a ser un poco más difícil para ustedes prosperar. Entonces bueno, les mando un beso gigante a cada uno de ustedes. No se olviden de seguirme por mi Instagram, Vale Darias, y nos vemos pronto por aquí. Un beso gigante.